Buenos días a los asistentes a este webinar sobre el sector de productos químicos, el comercio de productos químicos entre Colombia y Ecuador. Me presento, yo soy Oliva Díaz Granado, directora de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Es una entidad, la Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad creada por empresarios para que facilitemos los negocios y las relaciones de negocios entre Colombia y Ecuador en todos sus aspectos. La Cámara Colombo-Ecuatoriana le ayuda a los empresarios que quieren hacer negocios tanto en Ecuador como en Colombia a constituir empresas, a todo el acompañamiento de constitución de empresas, acompañamiento en temas tributarios, en temas de registros marcarios, en temas de registros sanitarios, temas de apalancamiento financiero también. Y en general todo el contacto que requieran los empresarios en algún momento dado con las diferentes instancias gubernamentales o agremiaciones o líderes de opinión de cada uno de nuestros países. La Cámara Colombo-Ecuatoriana está para su servicio, para facilitarle a los empresarios las relaciones de negocios. Igualmente la Cámara permanentemente desarrolla este tipo de webinar con el propósito de darle a nuestros empresarios herramientas, conocimiento, información sobre cómo es el mercado entre Colombia y Ecuador para que tomen decisiones gerenciales mucho más acertadas. Esa es nuestra deber y así lo hacemos. Y permanentemente estamos entregando información sobre normatividad jurídica, actualización de normatividad en todos los aspectos de los sectores económicos en los que tienen nuestros empresarios intereses. Igualmente estamos dando información sobre indicadores económicos, sobre perspectivas de mercado. Así que, de verdad, a todos bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Cuenten con nosotros, estamos a su servicio y nuestro gran consejo es a los empresarios: nunca hagan negocios solos, traten de ir acompañados, aprovechen una experiencia que tiene la Cámara para que sea más acertado su navegación en el desarrollo de negocios entre Colombia y Ecuador. En el día de hoy vamos a tener, siempre los últimos jueves de cada mes, estamos dedicándonos a hacer un webinar sobre alguno de los sectores de mayor comercio entre Colombia y Ecuador. En esta oportunidad tenemos el sector de productos químicos y nuestro consultor y afiliado a la Cámara, Álvaro Forero González de Forero y Brokers, es la persona que nos desarrolla estos webinars. Muchas gracias siempre, Álvaro, por dar esta información, por dedicarle tanto tiempo al desarrollo de este webinar. Álvaro Forero es economista, especialista en estadística aplicada, especialista en Business Strategy, especialista en Business Innovation, máster en pensamiento estratégico y prospectiva, más de 10 años de experiencia en Business Analytics y en Data Analytics, consultor en estrategia empresarial y mercados para empresas colombianas, canadienses, mexicanas, españolas, chilenas, peruanas y ecuatorianas. Se me olvidó decir que Álvaro es economista de la Universidad Nacional. Álvaro, lo dejo en este webinar. Muchas gracias por todo. Sé que este webinar tiene muchas partidas arancelarias, tiene una amplitud enorme, así que sé que no fue fácil para ti hacer todo el desarrollo de esta presentación, pero sabemos que tiene cifras muy interesantes. Igualmente, el propósito de este webinar es dar una mirada a las cifras de los sectores. Sin embargo, no tenemos todas las cifras porque hay que investigarlas. O sea, las empresas que quieran tener una mayor información o profundizar en alguno de los aspectos que Álvaro Forero nos vaya a explicar, yo creo que es importante acudir a él con su conocimiento para que a través de él se pueda profundizar más las cifras y las estadísticas que requieren ya de manera particular cada una de las empresas. Como les digo, esta es una mirada que nos permite
e identificar posibles oportunidades de negocios, dónde podemos crecer. Pero es importante dejar muy claro que no son todas las cifras. Hay que seguir investigando. Pero lo que sí es importante para los empresarios es manejar las cifras, tener la información adecuada para que el desarrollo de sus negocios sea mucho más asertivo. O sea que Álvaro, los dejo a todos ustedes con Álvaro Forero. Muchas gracias por su asistencia y las preguntas las podemos hacer al final del webinar. Gracias. Doctora Oliva, muchísimas gracias por la introducción. Buenos días a todos los empresarios y a los asistentes a este webinar. Pues quiero agradecer a la Cámara el espacio y también la confianza que nos tienen. Voy a compartirles inmediatamente la presentación para que podamos entrar en materia. Ok, vamos a ver. Muy bien, esta sí es. Excelente. Entonces, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre sustancias y productos químicos en el comercio binacional entre Colombia y Ecuador. Como lo dijo la doctora Oliva, el objetivo es dar una mirada inicial y también identificar cómo se hace un poco el tema de la inteligencia de mercados. Para eso, brevemente voy a contarles quiénes somos y qué hacemos. Somos una consultora en estrategia y mercados y hacemos, bueno, inteligencia, formulación de estrategias, investigación de mercados, segmentamos mercados, somos muy buenos utilizando algoritmos y redes neuronales para diferentes objetivos de investigación de mercados. Somos buenos también en proyectos huérfanos, es decir, aquellas investigaciones donde no hay información profunda de fuentes secundarias gratuitas o pagas, mercados muy específicos, tecnologías nuevas o tecnologías que definitivamente no son tan relevantes como para que se lleven en algunas estadísticas. Ingreso a nuevos mercados, digamos que también es algo en lo que somos muy buenos. Lo que hacemos nosotros aquí brevemente con este árbol es mostrarles un poco qué hacemos, todo el tema de mercados, todo el tema de conocimiento de clientes y competencia es básicamente lo que se hace en todas las empresas de investigación de mercados e inteligencia de mercados también. Lo que nos diferencia acá es efectivamente que somos muy juiciosos con la matemática, estadísticas, algoritmos, redes neuronales, etc. Pero también hacemos un tema de contexto, que es cómo está o cómo se desenvuelve un mercado, una industria, un sector específico en una región o zona. Revisamos todo el tema de riesgos, que es importante, lo vamos a ver hoy de manera muy superficial, pero que quiero que entiendan que el objetivo de mostrar los riesgos es que el empresario sepa que los riesgos que no esté teniendo en cuenta los está asumiendo per se. Y finalmente un tema de prospectiva, que el objetivo es siempre mirar a futuro, porque las decisiones que se tomaron hace 5, 10, 2 años son las que están generando los efectos hoy. Entonces, con lo que queremos hacer con la visión prospectiva es ver qué va a pasar y a futuro, qué posibles escenarios hay para que las compañías y los empresarios puedan ajustar de alguna manera sus estrategias previendo esos escenarios futuros. Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros hacemos. Algunos de nuestros clientes actuales, como ven, son empresas medianas, grandes, la mayoría son por lo menos multilatinas. Casur, bueno, Casur es la caja de sueldos de retiro de la policía. Y aquí entramos ya en materia, dejando de hablar un poco de nosotros, y es el tema de la inteligencia de mercados. Vamos primero a definir qué es, luego revisamos algo de comercio binacional, revisamos el tamaño de los mercados, tendencias y perspectivas, algunas consideraciones y vamos con las conclusiones. Es importante aclarar primero que vamos a ver hoy todos los capítulos arancelarios del 28 al 38, según la Organización Mundial de Aduanas y el International Trade Agency de Estados Unidos, que son quienes nos dicen qué se entiende por sustancias y productos químicos y en qué partidas arancelarias los vamos a encontrar. Entonces, como dijo la doctora Oliva, aquí hay más de 3.800 partidas arancelarias en estos 11 capítulos, por lo que pues habrá cosas en las que podemos entrar con cierto nivel de detalle y otras en las que definitivamente simplemente un brochazo. Para que lo sepan,
La inteligencia de mercado se refiere a recopilar información de qué naturaleza, mercado, consumidores, marcas, competidores y medio ambiente, es decir, cuál es el ecosistema en el que se desenvuelve o se va a desenvolver una organización. Y esto es lo que permite a los empresarios tomar decisiones más inteligentes, inclusive obtener información contraintuitiva, aclarar algún panorama, inclusive en el marco local, que hace diferencia realmente a la hora de definir estrategias. El comercio nacional de este sector de sustancias y productos químicos, pues vamos primero con lo más general. Ecuador tiene como Colombia como un socio importante, los destinos de exportación no petrolera, Colombia es su quinto socio, y como importador, Colombia ocupa el tercer lugar detrás de China, de Estados Unidos, a nivel general de todas las partidas arancelarias, de todo el comercio mundial que generan estos dos países, pues Colombia tiene en Ecuador un cliente importante y asimismo un proveedor importante. Entonces, esto resalta también un poco lo que queremos mostrar, y es que este comercio transfronterizo es importante. Ahora entrando ya en materia respecto a este segmento de sustancias y productos químicos, pues evidentemente todas las partidas arancelarias de este sector, estos 11 capítulos, pues tienen unas barreras, unos requisitos de entrada, y simplemente mostramos algunos, por ejemplo, las autorizaciones ordinarias para los productos productos químicos inorgánicos, entonces el certificado de carencia por informe de tráficos, son requerimientos que hacen los países para que un producto específico pueda entrar, no es un secreto para ninguno de los asistentes probablemente. Y también tenemos en este caso unas autorizaciones extraordinarias, que básicamente es cuando las autorizaciones ordinarias se han vencido o cuando es una exportación prácticamente única, salida digamos, del promedio de las exportaciones o el marco comercial que se tiene. Y quiero mostrar también en el lado derecho, pues los principales proveedores de Ecuador para este segmento específico, que son sustancias y productos químicos. El primero es China, el segundo es Estados Unidos y el tercero es Colombia. Colombia provee el 25% de todo lo que importa Ecuador en estos 11 capítulos referidos a sustancias y productos químicos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No está aquí el ranking o la posición de Ecuador como proveedor de Colombia, proveedor internacional, porque para este grupo de productos, Ecuador está en el puesto 45. Vamos a ver más adelante lo que ofrece Ecuador como país consolidado en estas partidas. Algunas estadísticas, entonces, a la izquierda tenemos las exportaciones colombianas para los últimos 5 años, y lo que vemos es que Colombia ha estado exportando hacia Ecuador sustancias y productos químicos de una manera creciente, especialmente después de la pandemia del COVID-19. Las exportaciones y el comercio transfronterizo para este segmento de productos se disparó. Y esto es muy relevante porque han habido otros productos, tanto en Ecuador, y no lo veremos hoy, pero en otros países también, donde la pandemia lo que hizo fue potenciar una reducción de las exportaciones colombianas hacia sus vecinos transfronterizos. Pero en este segmento específico, lo que vemos es un crecimiento importante que se dispara después de la pandemia y se ha mantenido por lo menos de 2022 respecto a 2021. Las cifras hasta mayo no las incluimos, pues digamos porque no tienen el mismo nivel, pero lo que nos hace prever es que ese crecimiento se va a sostener y podemos llegar a los 580 millones de dólares en 2023. Ahora bien, abajo a la derecha lo que vemos son las exportaciones ecuatorianas, y aquí vemos que de este segmento de productos químicos, pues Ecuador provee tan solo 22 millones de dólares. Son unas diferencias importantes, por eso tampoco estaba en el ranking, no lo incluimos, está más o menos en el puesto 45, y lo que vemos es que efectivamente son ventas comparativamente estables, no hay un crecimiento, 21, 22 millones, en la pandemia cae, pero vuelve y se recupera y mantiene ese nivel, quizás va a crecer un poco por el mismo crecimiento del mercado colombiano, y aquí es donde uno puede empezar a ver
ciertas diferencias y también ciertas oportunidades en ambos mercados, no solamente en el mercado, digamos, colombiano respecto a los proveedores ecuatorianos. Ahora bien, veamos las 10 partidas más representativas del grupo, ¿cierto? Esto es lo que más le exporta Ecuador a Colombia, o lo que más importa Colombia desde Ecuador para este grupo de productos, teniendo en cuenta que aquí hablamos solamente de partidas arancelarias hasta 6 dígitos, no los 10 para facilidad del análisis. Entonces, la partida 30 tiene una importancia relevante, la partida 38 también, la 30 son productos farmacéuticos y la 38 son productos misceláneos del sector químico. Entonces, lo que vemos aquí en esta gráfica, bueno, la 340250, que son agentes de superficie para preparaciones, para venta al por menor, básicamente con lo que limpiamos la superficie, es una partida que se crea a partir de 2022. ¿Sí? Entonces, suma partidas que se eliminaron antes o agrupa de una nueva manera productos que antes antes pertenecían a otras partidas arancelarias, quiero decir. Por lo tanto, pues es que vemos que en esta segunda barra gris, pues los otros 2 años no aparecen. Es básicamente porque es una partida o un grupo arancelario nuevo. Bien, como les venía contando, si nosotros nos fijamos en las barras grises, que son las del año 2022, pues lo que vemos es que solamente hay 3 partidas que son importantes y las otras, estas son las 10 más importantes, las otras 7 son de un tamaño mucho menor, y esto nos habla de una posible concentración. También nos habla de que hay unos grupos de productos que son en los que Ecuador ha estado participando en el mercado, y lo que nos muestran las tendencias es que en algunos productos esa participación ha venido cayendo. Por ejemplo, en los demás ácidos grasos y alcoholes grasos industriales, que es el grupo 382319, ha venido cayendo. Y eso tiene ahí sus implicaciones que veremos más adelante. Ahora, ¿qué le exporta Colombia a Ecuador? Básicamente los mismos capítulos arancelarios. El 30, que como les dije antes son productos farmacéuticos, algo de abonos, algo de jabones, y tenemos también productos misceláneos, ¿no? Entonces, son fuertes el tema y se repiten el tema de los productos farmacéuticos, que se explica también por un tema de comercio intraindustrial, es decir, multinacionales que están en ambos países, fabrican en Colombia y mandan para Ecuador, o viceversa. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que evidentemente las barras, digamos, grises, que son las que hablan más recientemente del año 2022, tienen un comportamiento un poco más estable. Es decir, por supuesto, los medicamentos, que es el primer grupo de barras, el grupo 300490, es el más relevante, ¿cierto? Pero las otras 7 agrupaciones, aunque son mucho más pequeñas, no son tan pequeñas visualmente como en el caso de los productos ecuatorianos hacia Colombia. Y esto lo que nos lleva a evidenciar la concentración de las exportaciones. Y eso tiene 2 formas de verlo. Si yo como país estoy concentrando mis exportaciones hacia un socio comercial en unos muy pocos productos, A, soy muy bueno en ello, o B, no estoy diversificando adecuadamente mi grupo de exportaciones. Entonces, lo que Colombia le exporta a Ecuador representa las 10 partidas más importantes, está a la izquierda, y esas 10 partidas son el 56% de todo el grupo de sustancias y productos químicos, ¿cierto? Y las otras 380 grupos, perdón, 800 grupos de partidas, pues representan el 44%. Entonces, 10% representa, perdón, me confundí. Los 10 grupos representan el 56%. Y otros 800 grupos, porque esto es a 6 dígitos, representan el 44%. ¿Hay una concentración fuerte? Sí. Sin embargo, no es tan fuerte como la concentración de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, donde 10 partidas representan casi el 80% de las exportaciones, y las otras 800 partidas arancelarias o grupos arancelarios representan solamente el 21%. Y ahí es donde yo digo,
que los productos ecuatorianos son muy buenos y muy competitivos y por eso se han concentrado, o les ha hecho falta una diversificación y una identificación de productos y de clientes acá en Colombia. Yo me inclino a pensar más en esta segunda opción, porque cuando uno revisa de dónde trae Colombia, digamos, por capítulos, lo que uno identifica es que el portafolio de países proveedores es muy amplio, tanto de exportación como de importación. Entonces, ahí ya se empieza a ver que en el mercado, digamos, que desde el punto de vista del industrial o empresario ecuatoriano, que quiera entrar al mercado colombiano y que sus partidas o sus productos no estén representados en esas 10 partidas que mostramos antes, pues puede haber un espacio. Y por el otro lado, desde el punto de vista del empresario colombiano, lo que se ve es que el producto colombiano está bien posicionado, somos un socio importante en Ecuador y se puede potenciar la exportación de los productos, ¿cierto? Ya veremos más adelante algún ejemplo y vemos esto con un poco más de detalle. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño del mercado? Porque hemos hablado hasta ahora de qué estoy exportando, qué estoy importando, qué trae un país del otro, pero ¿cómo se ve eso comparativamente respecto al resto del mundo? Entonces, básicamente, igual, ¿qué trae Colombia desde el mundo y desde Ecuador? Arriba a la izquierda lo podemos ver. Básicamente, Colombia importó en el año 2022 $12.500 millones, pero Ecuador solamente participó con $21 millones, es decir, el 0.18% de ese tamaño de mercado. Hay un amplio margen, hay un amplio rango. Por supuesto, hay unos grupos o unas partidas donde Ecuador participa en el 5º puesto, en el 8º puesto, y hay otras donde participa en el puesto número 80. Pero hay unas participaciones y hay unos grupos de productos específicos donde podemos entrar más a detalle. Sin embargo, para este webinar, pues sí, definitivamente era imposible trabajar 800 grupos de partidas arancelarias a 6 dígitos o 8.000 partidas de los 10 dígitos. Entonces, lo trabajamos de esta manera. Esto es lo que nos muestra es que la participación ecuatoriana realmente, digamos, es muy baja en el mercado colombiano. Colombia se abastece de mercados muy disímiles. Ahora bien, por el lado de Ecuador, ¿qué trae? Pues Ecuador le importó al mundo, al globo, casi 4.100 millones de dólares, de los cuales Colombia participó con 552 millones de dólares. Y esto sí nos dice, oiga, Colombia es un socio, un proveedor importante para Ecuador en este grupo de productos. Y aquí hay que hacer una claridad muy fuerte, y es que hay que recordar que los productos farmacéuticos en ambos países pesan de manera importante. Entonces, cuando uno ve estas cifras, pues uno puede decir, no, a mí todavía me quedan, por ejemplo, en el caso colombiano, si soy un industrial colombiano y quiero exportar a Ecuador, o quiero fortalecer mi presencia o diversificar lo que estoy exportando, pues uno puede decir, oiga, no, yo ahí veo un espacio como de 3.500 millones de dólares, ¿con quién puedo? ¿Qué puedo? Hay que tomarlo con cautela porque, digamos, los productos farmacéuticos tienen una particularidad de comercio intraindustrial, que lo vamos a ver más adelante. Pero eso no quiere decir que productos como los jabones, las gelatinas, la pólvora, los productos fotográficos, esos misceláneos donde hay un montón de productos adicionales ya específicos, no tengan capacidad de exportación en uno y otro país. Es importante, lo estamos viendo, hay unos espacios fuertes. Y hablando de comercio intraindustrial, pues básicamente lo que nosotros hicimos para identificar este comercio intraindustrial de estos 11 capítulos fue establecer quiénes son socios o qué compañías pertenecen a un mismo grupo empresarial, sea una multilatina, sea una compañía pequeña o mediana que está en ambos países y tiene los mismos socios o un socio que está de manera minoritaria, es decir, con menos del 50% en ambos países. Revisamos ese tipo de comercios para saber quién exporta, quién importa,
porque, como les digo, los productos farmacéuticos, en los productos farmacéuticos eso pasa mucho. Entonces, nos sentamos a revisar quiénes están exportando en un país y en otro, quiénes están importando en un país y en otro. Hicimos el match para conocer a este sí definitivamente es básicamente que una empresa le está vendiendo a su filial en Ecuador o en Colombia. Y lo que nos encontramos es que de los 11 capítulos, las 8.000 partidas arancelarias, hay un comercio intraindustrial confirmadísimo del 55% sobre el valor total del comercio para este grupo de productos. Pero también somos claros en que no nos alcanza para revisar los más de 900 exportadores, actores de comercio binacional, no nos alcanzó para revisar en detalle si pertenecen al mismo grupo y poder revisar en las bases de datos todos estos actores, pero establecimos que estadísticamente podemos tener una omisión del 15%. ¿Cómo lo hicimos? Pues sacamos una muestra aleatoria, identificamos y dijimos si hay una posible omisión que va alrededor del 15%. Y luego también vinculamos acá las relaciones de larga data, es decir, aquellos importadores y exportadores que no pertenecen al mismo dueño, que no parecen pertenecer al mismo grupo, pero que se han venido exportando, comprando y vendiendo, pues, de manera sistemática y estable en los últimos 5 o 6 años. Entonces decimos, estas son relaciones de larga data y las metemos como comercio intraindustrial porque yo, empresario, tengo muy de para arriba, muy difícil entrar a romper una relación de larga data en 1 o 2 años. Sí, puedo tratar de rasguñar una parte de esa relación, pero no es posible que yo pretenda tratar de romper de inmediato esa relación comercial. Entonces dijimos, estas relaciones de larga data nos da en promedio, o para todo el grupo de productos químicos, un 85% de comercio intraindustrial. ¿Es muy alto? Sí. ¿Qué lo jalona? Principalmente los productos farmacéuticos, algunos temas de aceites, jabones, tocadores y cosmética que, pues básicamente multinacionales transan entre ellas en uno y otro país. Tienen la fábrica de unos productos en un país, tienen la fábrica de productos en Colombia, otros en Ecuador, y después simplemente cruzan los productos para vincularse en ambos mercados con todo su portafolio de productos. Entonces, esos capítulos arancelarios, ese tipo de productos, son los que jalonan ese comercio intraindustrial tan fuerte. Sin embargo, otros productos como algunos abonos, como algunos productos fotográficos, los misceláneos, los jabones, lo que tiene que ver con gelatinas, colas, ese tipo de productos no tiene una relación intraindustrial o unas relaciones comerciales de larga data tan fuertes. Entonces, en esos capítulos uno se observa que hay una relación intraindustrial o un comercio intraindustrial mucho más bajo. Para todo el grupo, pues nos da el 85%. Y eso a su vez lo que nos dice es que si yo soy un empresario mediano, pequeño, que quiero entrar a exportar mis productos al otro país, pues ahí tengo un espacio. Todos los espacios están. Por supuesto, hay que cumplir con los requisitos, con las normas técnicas, las normas sanitarias de ambos países, pero el producto tiene cabida, los productos tienen cabida y lo vamos a ver más adelante. Aquí quisimos revisar un producto específico y a diferencia de ocasiones anteriores, yo solicité revisar el producto que más se transara. Y pues lo que encontramos es que estos medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor, que es un grupo de productos específicos, es el más transado en el comercio binacional, lo vimos en las estadísticas, en los gráficos antes, y quise ver si evaluando ese producto, que evidentemente hace parte de los productos farmacéuticos que, como acabo de mencionar, tienen un fuerte componente de comercio intraindustrial, tienen un espacio. Y eso es lo que hicimos con este producto específico.
Lo que nosotros encontramos es que hay una oportunidad de mercado en Ecuador más o menos de 10 millones de dólares, que es el 1.6% del mercado, del tamaño de mercado para 2022. Y para Colombia encontramos una oportunidad de mercado de 12 millones de dólares. No es una cifra pues gigante, pero hay que recordar que este es un producto que no solamente tiene fuertes barreras a la entrada, sino que prácticamente los que fabrican, distribuyen, venden, están en ambos países. Es muy difícil tratar de entrar en esos mercados. Y encontramos que obviamente son 12 millones de dólares, que corresponde al 0.78% del mercado de ese producto específico o de ese grupo de productos para 2022. Es decir, sí hay oportunidades de mercado. Estas cifras, claro, si uno revisa que Colombia más o menos está comprando de este producto 590 millones de dólares, pues son ese 12 millones no es una cifra relevante, pero para cualquier, digamos, poniéndonos en los zapatos de una multinacional, para cualquier gerente, 12 millones de dólares de mercado o 9 millones de dólares para el caso ecuatoriano es una cifra importante y está el espacio. ¿Qué características encontramos para estas o qué características tienen estas oportunidades de mercado que identificamos en Ecuador? Primero, no hace parte del mercado intraindustrial. Es decir, si hablamos de oportunidades de mercado, está fuera de lo que ya previamente definimos como mercado intraindustrial. Segundo, los importadores que nosotros creemos que pueden ser atacables o que podemos ir a atender, ir a buscar, son importadores recurrentes. Y tuvimos en cuenta que este es un grupo arancelario restrictivo con fuertes requisitos de entrada, por lo tanto, estas cifras son en un escenario muy conservador. Si se lo preguntan, nosotros utilizamos simulaciones de Monte Carlo para poder llegar a estos números que nos dicen con estas variables, una simulación de Monte Carlo nos bota este valor con una tasa de probabilidad. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos para identificar el tamaño de mercado de este producto específico que, vuelvo, insisto, es un producto muy restrictivo. Seguramente con productos de otra naturaleza como, insisto, los jabones, los productos químicos orgánicos e inorgánicos, ya definitivamente lo que tiene que ver con tinturas y pinturas, que tienen un comercio intraindustrial mucho más bajo, pues los tamaños de mercado van a ser muy diferentes. Ahora hablemos de tendencias y perspectivas. Ya hemos hablado de todas las estadísticas, hemos visto que sí hay unos espacios identificados, que sí podemos entrar con diferentes productos, que inclusive en el caso de productos que uno pensaría que no, pues yo tengo que competir contra una super multinacional, esto solamente se lo distribuyen entre las grandes farmacéuticas, pues ahí hay unos espacios de mercado aún interesantes. Entonces ahora queremos es mostrarles qué hacemos en prospectiva y qué se viene para este sector de sustancias y productos químicos. Lo primero que hay que decir es que esto tiene que enmarcarse en un contexto y nosotros evaluamos tendencias y perspectivas, especialmente las tendencias, en tres categorías: tendencias de mercado, tendencias de contexto y tendencias sociales. Tendencias de mercado: China, lo vamos a ver más adelante porque estoy hablando de China, y otros países competidores, cómo se están moviendo. Si yo tengo el grupo de jabones o el grupo de pinturas, cómo se están moviendo esos grandes países, qué están haciendo. Por el otro lado de tendencias de mercado, pues preferencias y hábitos. ¿Qué opina mi cliente, mi consumidor final? ¿Quién es ese nicho? En el tema de contexto, pues hay muchos marcos, está el legal, el económico, el social, pero el que más afecta a este grupo de productos químicos es el marco regulatorio. Si cambian las normas, si hay mayores requisitos de entrada, si hay que cumplir con nuevas normatividades o cambio en la forma de los empaques, cualquier cambio regulatorio afecta de manera importante la entrada de mi producto al otro país. Y las tendencias sociales, ¿qué son? Pues básicamente yo, nuevamente, ¿qué nichos de mercado estoy atacando? ¿Quiénes son? ¿Cuál es ese buyer persona? ¿Cierto? No sé, los perfumes, por ejemplo. Alguna vez hicimos un estudio para entrar a Chile y pues el producto que estábamos estudiando era básicamente para dos tipos de mujeres, entre 15 y 30 años y entre
45 y 65 años. El resto del nicho no estaba siendo atacado por el cliente, y eso tiene que ver también con esas tendencias sociales. ¿Quién es mi nicho de mercado? Evidentemente Chile es un país que se caracteriza por un nivel de envejecimiento mucho más rápido que el resto de la región. Hoy estaba viendo que Estados Unidos ya llegó a su nivel de más alto de promedio de vida. ¿Cómo cambia eso mi mercado? ¿Cómo está el nivel de envejecimiento poblacional en Colombia? ¿Cómo está en Ecuador? Bogotá ya lleva 2 años en los que nacen menos personas de las que se mueren. ¿Cómo se mueve esa dinámica y cómo esa dinámica afecta mi negocio? Y bueno, estoy hablando solamente de temas de natalidad, pero obviamente tendencias sociales también es a qué estrato estoy atacando y cómo la brecha salarial o la brecha, digamos, de la riqueza, para no ponernos en contextos específicos, cómo afecta mi negocio. Y otra tendencia, y es, si yo identifico muy bien quiénes son mis mercados, quién es el consumidor final de mi producto, puedo saber qué medios utiliza para comunicarse y qué modos o qué lenguajes de comunicación son los más convenientes para cada eso. Y aquí es donde nosotros somos muy buenos a la hora de segmentar y establecer eso. Nosotros lo que hacemos es decirle a nuestros clientes, estos son sus nichos, sus buyer personas son este tipo de personas con estas características no solamente sociodemográficas, y usted debería hablarles con un lenguaje formal, informal, juvenil, cercano, lejano, profesional, etcétera, para que la compañía al interior de la organización desarrolle esas estrategias de comunicación y nosotros le dejamos claro quiénes son. Eso es lo que hacemos nosotros en tendencia, revisar para dónde se están moviendo todas estas variables, cosa que el empresario pueda definir junto con su equipo, pues de qué manera se va a preparar. ¿Qué previsiones hay en el sector de sustancias y productos químicos a nivel global? Este es un estudio que realizamos recientemente revisando noticias y reportes de nuestras fuentes que están ahí abajo, EMIS, Bloomberg y Euromonitor. Tenemos, las empresas van a crecer en este sector químico, van a crecer en ventas hasta 2029. Más adelante no es que no vayan a crecer, sino que todavía está ahí como muy borrosa la imagen. Algunos productos químicos me enfrentan presiones, especialmente la petroquímica y la agroquímica. En el caso de la petroquímica, perdón, se enfrenta a una menor demanda de productos. Increíblemente, ya en Asia se han identificado algunos aceites de las industrias petroquímicas que reducen su demanda. Y en el caso de los agroquímicos, lo que vemos es que hay un efecto fuerte de este tipo de productos en el calentamiento global y sobre todo su impacto en la erosión del suelo. No estoy diciendo que los agroquímicos, ni insinuando, sean un enemigo de los suelos ni del medio ambiente, no, estoy diciendo los demandantes a nivel global están viendo cómo esos agroquímicos afectan el suelo, y si lo afectan de manera importante o se genera la imagen de que ese agroquímico afecta el suelo, están perdiendo o están enfrentándose a fuertes presiones. Eso se ve evidentemente en países como Alemania, España, Francia, algunos países asiáticos. Y cambios en la demanda por las megatendencias, principalmente temas de calentamiento global y cuidado del medio ambiente. Pero también hay cosas positivas. Entonces, hay nuevos desarrollos en la producción de vacunas, hablando específicamente de productos farmacéuticos. Se prevé una fuerte entrada de la medicina tradicional china en el segmento de consumo masivo de, nuevamente, productos farmacéuticos, pues como es el más importante dentro de este sector, quise traer a colación algunas noticias al respecto. Y Shanghai Pharma y China Resources son dos de las 3 empresas más grandes del mundo, están en el segundo y tercer lugar. Y ellos prevén entrar a América con una pisada fuerte y directa en los próximos años. Esto es una previsión importante. Esto no lo está diciendo Álvaro Forero, esto lo dicen nuestras fuentes, y tenemos es que ver cómo el empresario se prepara si lo que hace Shanghai Pharma o China Resources afecta directamente su negocio.
Entonces, son tendencias que ya se están viendo, previsiones que ya se hacen de este mercado. Y otras tendencias que nos parece importante, digamos, trayéndolas acá a un poco de estadísticas más locales, pues se dice que Life Ecuador concentra, bueno, se identificó que Life Ecuador concentra el 16.4% de la cuota de mercado en la industria farmacéutica para Ecuador. Por el lado de Colombia, Cruz Verde y Tecnoquímica son los mayores actores de la industria farmacéutica en Colombia, y estos actores evidentemente pueden jalonar o presionar en contra mis productos, específicamente el que veíamos en el ejemplo, cómo yo puedo ingresar a alguno de los productos por Cruz Verde o cómo me enfrento a un competidor importantísimo como es Tecnoquímica si mi producto específico se enfrenta a él. ¿Qué puedo hacer yo para fortalecer mi presencia en Colombia o cómo puedo yo evitar o utilizar a Life Ecuador para fortalecer mi presencia en ese país? Y por último, los suplementos naturales serán un producto importante a nivel global para 2024 y esto afecta directamente o esto impacta directamente en nuestros países, porque nuestros países pues son agrícolas. Y estos suplementos naturales se sacan básicamente de productos alimenticios frescos, deshidratados, secados y en polvo. Y harán parte de una nueva tendencia de suplementos alimenticios mucho más frescos, mucho más 100% naturales, como dice su nombre, para 2024. Entonces, esta tendencia es regional. ¿Cómo yo puedo abastecerme, aliarme o enfrentarme a un nuevo producto estrella que se viene? Bueno, y ahora vamos con el tema de algunas consideraciones adicionales. Aquí hablo primero de riesgo político. El riesgo político es el riesgo que generan las acciones o las omisiones de algunos personajes en la vida política de nuestros países. Entonces, por el lado de Colombia, tenemos a estos dos personajes de la izquierda y por el lado de la derecha, pues vienen muy alegres estos otros personajes. Y este es el riesgo político. ¿Qué pueden decir ellos? Hacer, omitir, ¿cierto? Que afecta el intercambio comercial. Por ejemplo, hablando fuera de Colombia-Ecuador, cuando Petro sale a decir que no reconoce a la presidenta de Perú, porque democráticamente eligieron a Pedro Castillo, ¿cómo eso afecta una relación no solamente política, sino cómo afecta las relaciones comerciales en realidad? ¿Qué nivel de riesgo hay? ¿Qué nivel de riesgo hay en casos de corrupción o en casos de corrupción de ese nivel, ¿cierto? ¿Cómo pueden afectar la estabilidad económica de un país y por ende afectar mi negocio? Esos son los riesgos políticos. Otro riesgo que tenemos nosotros es el logístico. Cada vez que llueve en Colombia no podemos ir a Villavicencio. Entonces está el tema de las carreteras. Tenemos un tema compartido que es el tema de la inflación, la carestía de alimentos. Y tenemos un tema de las luchas sociales, las protestas. Esto es el factor común de todo el globo. Protestas, paros, marchas, hay todos los días en algún país del mundo, más o menos sangrientos, pero esto es una megatendencia. Los conflictos sociales están escalando a nivel global. Y en mi región, y para el caso específico del comercio binacional, esto, ¿cómo va a afectar el uno o el otro? Y ahí es donde nosotros entramos a revisar institucionalidad, estabilidad jurídica, que digamos para el caso ecuatoriano y obviamente también el caso colombiano, hay una fuerte estabilidad jurídica, hay una muy fuerte institucionalidad, más allá de lo que digan nuestros gobernantes o lo que hagan o no hagan, los países se siguen moviendo, ¿cierto? Entonces yo les ponía el caso de Perú, cuando el presidente Petro habla de estas cosas acerca de la presidenta de Perú, pues lo que uno ve es que el comercio binacional no se afectó y la estabilidad económica de Perú, económica, resalto eso, no se afectó de manera importante. También como está el tema de las reformas tributarias, cumplimiento de acuerdos, qué tan fácil es hacer que si mi cliente internacional, sea colombiano o ecuatoriano, decide un día llamarme y decirme no le voy a pagar, ¿qué puedo hacer yo para forzarlo a que me pague? ¿Qué herramientas tengo? Pago de la deuda externa, que es fundamental. Si los países empiezan un default, muy seguramente nuestros clientes en ese país no van a tener cómo pagarnos, no van a conseguir
los recursos para pagarnos o la financiación, o nosotros como clientes nos vamos a ver muy afectados. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El tema de la violencia y por supuesto el tema de la corrupción, que digamos en nuestros países es muy fuerte, es innegable. Esos son los riesgos que genera un país, son los riesgos asociados al comercio binacional y que si el empresario o la compañía en general no vislumbra, no evalúa, simplemente los está asumiendo todos. Y hablaremos ahora de análisis prospectivo de la industria. A mí este tema me encanta y es cómo va a estar todo el tema de productos químicos en los siguientes 10, 20 y 50 años. Quizás algunos de nosotros ya no estemos para esa época, pero como vayamos a prever el mundo en 20 años, es como nos tenemos que estar preparando ahora y generando hitos o metas a lo largo del tiempo que nos permitan ir avanzando. El Foro Económico Mundial nos habla de megatendencias, en total son entre 12 y 17, dependiendo de quién se le pregunten. Las megatendencias, y hago la claridad acá porque lo he escuchado últimamente mucho, las megatendencias son aquellas tendencias que no son reversibles en los próximos 5 o 10 años. Son difíciles de modificar, es una tendencia que va a seguir a lo largo del tiempo y que no está en el control de un país o de un gobierno. ¿Sí? Para evitar, digamos, la palabra megatendencias, que es ahora todo es megatendencia. No, las megatendencias son duraderas en el tiempo y en un largo plazo. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial acerca de los productos químicos? ¿Cuáles son esas megatendencias que lo van a impactar? Por un lado tenemos los avances tecnológicos, vamos a ver más adelante un poco, el cambio climático, fundamental, eso afecta a todas las actividades humanas, los cambios demográficos y sociales, lo que les comentaba ahora de envejecimiento poblacional, menores nacimientos, etcétera, y un mundo en reequilibrio, que es otra forma muy bonita de decirle a un mundo bipolar, China, Estados Unidos, o a un mundo multipolar donde se crean nodos entre países. Entonces, por un lado está China, por el otro lado está Rusia, por el otro lado está Estados Unidos, en otro eje está Europa, y cada uno trata de hacer alianzas con otros más pequeños para mantener su posición estratégica, digamos, su importancia estratégica a nivel global. Y esas megatendencias delinean las industrias. Pero también tenemos los factores clave, que también recurrimos al Foro Económico Mundial. Este es el mapa que genera el Foro Económico Mundial para hablar de los productos químicos. Es un mapa muy complejo, este es uno de los mapas más complejos que tiene el Foro Económico Mundial, pero lo que nos dice es cuáles son esos factores clave que afectan y van a afectar o van a impactar en el desarrollo de las sustancias y productos químicos en el mundo, y Colombia y Ecuador hacen parte del mundo, y cuando en el resto del globo, especialmente en los países desarrollados, estornudan, aquí a nosotros nos da neumonía. Esos factores clave son la digitalización, es decir, la industria 4.0, la industria de materiales, la descarbonización, la simbiosis entre sectores, entonces cómo me alineo yo con un sector biotecnológico, la inteligencia artificial, la biología marina, que es importante y cada vez más importante, la reestructuración química, cómo cambio yo definitivamente esos componentes de los productos para generar un producto de menor calidad, muy atado a la inteligencia artificial, porque la reestructuración me permite también jugar con inteligencia artificial en nuevas sustancias. De ahí la importancia, digamos, que tiene la inteligencia artificial para este negocio en cualquiera de sus 11 capítulos. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los materiales y todo lo que tiene que ver con el talento humano en cuanto a materiales y químicas. Y el último efecto es el efecto China. Como les digo, 2 de las 3 empresas más importantes del mundo están allá. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo va a impactar en el desarrollo de los negocios en el resto del mundo? ¿Cuál es digamos, la política que tienen esas compañías, más las otras que son más pequeñas, pero igual son unos monstruos? ¿Cómo van a llegar a atacar nuestros mercados? ¿Cómo el efecto China y todos sus nuevos productos y la cultura china va a afectar nuestros productos? Más allá de que ya compramos un montón de cosas de allá, es qué impacto tiene China
sobre los otros países más desarrollados en la provisión de productos químicos y de las sustancias químicas, y cómo van a llegar a nuestros países. Si yo soy un empresario colombiano de pinturas, estoy exportando a Ecuador y llega un chino con precios más baratos, de manera directa borrando el mercado, pues es una amenaza importantísima. ¿Qué puedo hacer yo? Eso es, digamos, lo que hace un análisis prospectivo, y para eso utilizamos este mapa lleno de líneas casi sin definir. Ahora bien, el Foro Económico Mundial nos habla de las tecnologías que van a demarcar esta industria de sustancias y productos químicos. Por un lado está arriba a la izquierda la impresión en 3D, ya imprimen células, ya imprimen casas, ya imprimen tendones. Entonces ahora, ¿cómo la impresión en 3D me va a permitir a mí imprimir mis medicamentos? Es una opción. Arriba en el medio, esos son bacterias. Entonces, ¿cómo la modificación genética de bacterias para que se coma a las superbacterias y luego muera silenciosamente en el organismo va a evitar las muertes, ¿cierto?, de las personas en los hospitales cuando les ataca una superbacteria y se mueren más por la superbacteria que por la razón por la cual empezaron a estar en el hospital? Eso es básicamente la tecnología que dice el Foro Económico Mundial va a llegar, está llegando, ya se está trabajando en eso. Préstele atención. Y bueno, ¿qué pasa si yo soy de pinturas y se inventan o sacan algún producto a base de vida, digamos, biotecnológicos, para pintar o para maquillarme, o que rejuvenezca la piel, o que acabe con las células muertas mientras me maquillo? No sé, alguna cosa de eso es muy loca. Lo que tiene que ver con manufactura y cadenas de abastecimiento avanzadas, es decir, el robotcito fabricando, empacando, embalando, coordinando la logística de distribución o la operación interna de la compañía. ¿Cómo está mi organización respecto a esa tecnología? Y si llega a nuestros países, o si llega un competidor con esto, ¿cómo lo enfrento? Abajo a la izquierda vemos la inteligencia artificial como un factor facilitador de la salud. Entonces, ¿qué hace mi smartwatch? ¿Qué va a hacer mi celular para ayudarme a tener una mejor salud y que yo consuma menos o diferentes productos? ¿Cómo puedo yo aliarme con las compañías de inteligencia artificial para que de alguna manera tengan en cuenta mi producto si es de salud, y puedan decirle a un paciente potencial que mi producto existe, por lo menos? Y está la contaminación del aire, que puede ser buena o puede ser mala para la industria, no hablo para nosotros como seres humanos, sino para la industria, ¿cierto? ¿Qué manera afecta mis necesidades de filtros en los laboratorios, o de qué manera va a beneficiar mi nicho de mercado si toda la gente está sufriendo de los pulmones? No sé. Y este es un mapa que yo quiero aquí mostrarles. Es un trabajo que estamos desarrollando para una compañía extranjera. Lo que hacemos con este mapa tan hermoso es un tema de vigilancia tecnológica. Y esto lo que nos permite es vislumbrar posibles escenarios en el desarrollo de los negocios a 10 años. Básicamente lo que hacemos, no es del sector de sustancias químicas. Lo que hacemos nosotros es identificar todos estos temas, prever para dónde se está moviendo el mundo, establecer diferentes escenarios que le permitan al empresario saber opción A, B, C, D, y cómo enfrentarse a cada una de ellas en los próximos 20 años. Es una de las cosas que hacemos, teniendo en cuenta que pues todas estas cosas que les mostré anteriormente del Foro Económico Mundial pues son generales, tienen 99% en la cabeza a países desarrollados, son tecnologías que probablemente nosotros vayamos a ver mucho después de que estén ya en los países más desarrollados. Entonces aquí lo que hacemos es personalizar, evaluar al detalle basados en lo que nos dice el Foro Económico Mundial y otras fuentes, y luego traerlo a nosotros, a nuestra realidad, y decirle al empresario, se va a enfrentar por el lado, digamos, de los países más desarrollados con esto, pero a nivel local y global tiene esto específicamente para su producto, para su nicho específico, para su segmento. Entonces lo hacemos con este tipo de mapas, son una herramienta fundamental en la previsión a los
próximos, como les digo, 15 o 20 años. Y para el caso específico de nuestro cliente, lo que nos muestra ese mapa enorme, lleno de líneas y letras y colores, es que las bacterias son el futuro de su industria. Entonces, nuestro cliente sabe que la biotecnología va a tocar su puerta en menos de 20 años y va a tener que enfrentarse a ello. Entonces, es algo de lo que nosotros hacemos, es algo de lo que nosotros invitamos a ustedes a que tengan en cuenta. Si quieren contar con nosotros, pues sería maravilloso atenderlos y trabajar de la mano con ustedes. Pero si no, pues bueno, sabemos que no somos los únicos. Lo importante es ténganlo en cuenta, todo el tema de mercados, todo el tema de riesgos, todo el tema de presencia y de espacios para explotar en el mercado binacional, en el mercado transfronterizo. La Cámara de Comercio tiene en este momento, no sé cuántos de ustedes lo vieron, un ejercicio, una oferta muy bonita acerca del Key Account Manager para aquellas empresas que no tienen una presencia directa o que su presencia directa en el otro país es más operativa o su capacidad comercial está limitada. El Key Account Manager que estamos ofreciendo, porque esto es de la mano con la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, es justamente fortalecer la presencia comercial de las empresas en el otro país. Quiero comentarles para finalizar que este servicio ha tenido una muy buena acogida. Tenemos un cliente que ha pedido reunirse con los empresarios más, vamos, algunos de los empresarios más importantes que se encuentran vinculados a alguna de las 25 empresas más grandes de Ecuador en un segmento específico, en una industria específica. Y la acogida ha sido bien importante. Es un servicio que le permite al empresario ahorrarse pasos comerciales. Y nosotros nos encargamos de, con este ejercicio que les he mostrado, identificar espacios, identificar para dónde va. Y el Key Account Manager que ofrece la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana les permite a ustedes hacer presencia, atender a sus clientes y sobre todo ahorrarse muchos costos comerciales a la hora de golpear puertas. El objetivo de este Key Account Manager es que los empresarios identifiquen dónde hay oportunidades de mercado y utilicen el servicio de la Cámara para facilitar esa entrada con esos clientes deseados o con esos clientes estratégicos. Eso es todo lo que tengo para comentarles. Ya nuestras conclusiones es que la inteligencia de mercados es fundamental para una visión sistémica del negocio. Hay oportunidades comerciales importantes, tanto en los productos que ya están transados y con fuertes barreras, como lo vimos en nuestro ejemplo, como los que son abastecidos por otros países. Hay que revisar con cuidado cada sustancia partida arancelaria, producto químico que se quiera trabajar para identificar al detalle y específicamente no solamente su espacio de mercado, su oportunidad, sino cuál es la región, departamento, municipio, ciudad a la que puede entrar más fácil, de una manera más rápida. Aquí apoyarse con la Cámara de Comercio para que le soporte su entrada o sus primeras reuniones. Todo un tema de tener en cuenta el comercio interindustrial, no solamente ver una cifra y decir, yo puedo ganarme el 1% o el 10%, no, hay que tener claridad en cuál es el tamaño o la posición dominante de ese comercio interindustrial en mi producto específico y evidentemente el futuro tecnológico, porque ya en menos de 5 años vamos a tener unos cambios, no voy a decir disruptivos, no me gusta la palabra, pero sí unos cambios muy importantes, no solo en la oferta, sino en la manufactura y en la distribución de los productos. Eso es todo lo que tengo que contarles. Si tienen dudas, soy todo oídos. Muchas gracias por su tiempo. Álvaro, muchas gracias por esta interesante webinar que nos deja muchas preguntas también y muchos elementos de análisis para ver cómo podemos crecer en el mercado ecuatoriano. Tengo varias preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debe tener cualquier empresa, grande, pequeña o mediana, en relación al Key Account Manager? ¿Por qué un Key Account Manager en una empresa?
independientemente de su tamaño. El Key Account Manager es un servicio que le permite al empresario acercarse a su cliente y mantener cercana esa relación comercial. Yo puedo tener la presencia en el otro país, en el país extranjero, digamos, el país cliente, pero si yo no tengo una relación cercana, mi capacidad operacional no es suficiente, es necesario tener el Key Account Manager. Lo otro es que por costos es mucho más efectivo tener el Key Account Manager con la Cámara de Comercio que contratar a una persona por fuera. Y nosotros de primera mano lo hemos visto y nuestros clientes y el cliente que les comentaba ahorita también lo ha visto, porque permite reducir pasos, reducir tiempos y en este negocio el tiempo es dinero. ¿Alguien de los asistentes tiene alguna pregunta? Yo tengo otra, Álvaro, mientras surge alguna pregunta. Usted mencionaba que suplimos el 25% del mercado ecuatoriano. Hay un 75% que se lo estamos dejando a China y a otros países. ¿Cómo lograr llenar más ese espacio? ¿Por dónde tenemos que andar? Una de las observaciones o de los supuestos que nosotros hacemos es, para llegar a este número, es suponer siempre que somos una empresa de un tamaño mediano o pequeño, que nos vamos a enfrentar a competidores más grandes. Y por ahí lo que hacemos es tratar de identificar esos otros competidores que son de nuestro tamaño, que no nos van a pisar, que no nos van a generar barreras a la entrada. Nosotros, como decía la doctora Oliva, suplimos el 25% y tal vez hay otro 50-60% que lo ofrecen China, Estados Unidos y tal vez otro 15% que lo ofrecen los países fuertes. Pero queda un tamaño importante de mercado para pelear con países como Panamá, Uruguay, Venezuela, Trinidad y Tobago, que no tienen un desarrollo tecnológico tan importante, que no tienen un know-how. Podrán tener una o dos compañías importantes. Y lo que nosotros hacemos ahí es decirle al empresario, por medio de nuestro estudio, es empecemos siendo muy defensivos. Eso es fundamental. Empezar siendo defensivos, no tratar de robarle, claro, es posible, pero arañarle un cliente a una empresa gigante puede ser complicado. Lo que nosotros pretendemos siempre es que el empresario reduzca el nivel de inversión que tiene que hacer para conseguir nuevos clientes, para ampliar su base de clientes o fortalecer su presencia. Siempre partimos de ahí, un leverage importante, un apalancamiento muy fuerte que le permita al empresario con pocos recursos ir obteniendo buenos resultados. Y en esa medida podrá reinvertir más recursos para llegar a un nuevo producto. Digo, a un nuevo cliente, perdón. Entonces es fundamental eso, no ser ambicioso, conocer quiénes son los competidores, establecer bien dónde están esos competidores y una vez yo tenga listos los competidores con los que yo creo que puedo dar la pelea, ir a atender esos clientes. Y hay muchos clientes que son atendidos por empresas también pequeñas con unos niveles o medianas con unos niveles de tecnología, pues no vamos a decir como los de Suiza o los de Alemania, sino unos niveles de tecnología más comparables con los nuestros, siempre partiendo del supuesto que somos una empresa mediana o pequeña de estos dos países, Colombia o Ecuador. Aquí hay dos comentarios, uno que nos hace Camilo Pineda, dice dónde se puede revisar la normatividad aduanera ecuatoriana con el fin de revisar aranceles, gravámenes, etcétera, con respecto a las relacionadas al sector. Camilo, pues son 3.800 partidas arancelarias de este sector, así que lo que le pedimos el favor es que nos envíe la cámara cuáles son las partidas arancelarias de las cuales tiene interés para que nosotros podamos darle esa información de manera más exacta. Y a David Martínez nos estaba preguntando por dónde puede tener más información sobre el Key Account Manager. Le pedimos el favor de que se contacte con la Cámara Colombo-Ecuatoriana
Y con el señor Álvaro Forero, pues obviamente le podemos dar una información más extensa sobre las preguntas que usted requiera al respecto. Yo tengo una última pregunta, Álvaro, y es que usted menciona en su presentación el efecto chino. Y pues todos sabemos que China, digamos, es como el futuro gran imperio y que ya ya muchos de nuestros productos sentimos la angustia de que productos chinos de acero, productos chinos en manufactura de textil, productos chinos en muchas áreas donde antes éramos fuertes, pues ya han colonizado esos mercados. ¿Qué tenemos que hacer para que el efecto chino no acabe con nuestras empresas, sino que podamos convivir con el efecto chino y podamos ser competitivos? ¿Cuál es su mirada sobre ese futuro de nuestras empresas y de un futuro competitivo mucho más fuerte en la medida en que el mundo ya obedece a una inteligencia artificial donde es como todos vivimos en un globo y no en países fragmentados? ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, yo soy partidario de que hay estrategias, hay muchas para enfrentar una competencia de ese nivel. La primera que yo sugiero es conocer más a nuestros clientes y a nuestros consumidores, porque los chinos evidentemente, y lo digo porque desarrollamos estudios permanentemente sobre productos, no sé, una unidad cuesta 200, 300 mil dólares en maquinaria. Ellos llegan a arrasar en un mercado, son supremamente ambiciosos cuando entran a un mercado, pero también si uno conoce muy bien a su cliente, independientemente que ya esté trabajando con él, puede mantener la relación y va a generarle el valor agregado al cliente de lo que necesita. Yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado, y hablo de la región, porque también conozco empresarios chilenos, y nos acostumbramos a que ofrecemos, como si fuera hace 20 o 30 años, que simplemente uno le da, bueno, esto es lo que tengo y mire a ver qué hace. Hay que conocer muy bien al cliente, hay que sentarse con el cliente y saber cómo él agrega valor para que uno pueda agregarle valor. Por eso, digamos que cuando hablamos también de los nichos, yo puedo ser un B2B y vender pinturas o barnices, pero si yo no conozco a eh, mi distribuidor en Ecuador, si yo no conozco a quienes atiende y no conozco a ese consumidor final, pues realmente lo único que estoy haciendo es poner un producto a ver si lo venden o no. Y va a llegar un producto más barato o con mejor calidad o ambas, que sería el peor de los mundos, y ahí es cuando nos borran. Lo otro es hacerse a las tecnologías. A mí la verdad me parece increíble que la gente todavía le sorprenda a ChatGPT cuando hay como 20 herramientas más que nosotros utilizamos a diario en el desarrollo de las labores. Y que digamos, las inteligencias artificiales para nosotros que somos una empresa de servicios y de estudios son mucho más, digamos, asequibles y básicas que la fabricación. Entonces, yo escuchaba hace unos días que los gobiernos en nuestros países son los que invierten en innovación y no los empresarios. De hecho, se lo escuchaba a la señora Oliva en el webinar que tuvimos sobre innovación, que lo mencionaba el expositor, no recuerdo el nombre, lo siento. Y eso es cierto, los países, en nuestros países son los gobiernos los que pretenden innovar, pues no tienen los recursos suficientes. Entonces, que el empresario o las empresas se acerquen a esas tecnologías que los conviertan un poco más eficientes, que los vuelvan un poco más eficientes, es fundamental. Y la tercera es, pues, si yo no me puedo enfrentar con mi enemigo, pues me le uno. Y si yo veo que se viene un rinoceronte gris, que es como hablamos en perspectiva, que es un monstruo gigante a toda carrera con su unicornio, con su cuerno, perdón, enfilándose hacia mí, pues lo que yo tengo que hacer es mirar de qué manera me alío con ese o con otro igual de fuerte que equilibre la balanza. Si yo soy muy pequeño y no me puedo aliar con uno de esos, pues tengo que efectivamente empezar a utilizar estrategias mucho más personalizadas y detalladas, como fidelizar los clientes y hacerlos muy cercanos y sobre todo trabajar para el cliente. Yo sé que eso suena
genérico. Eso es lo que dice todo el mundo. No, pues tiene que conocer más, pero hay que hacer un esfuerzo importante por darle valor desde nuestra posibilidad a ese cliente internacional, y si ese cliente internacional tiene otros clientes, también darles valor a ellos para que el negocio sea mucho más fluido y nosotros de verdad podamos encontrar los diferenciadores. Porque los diferenciadores no es lo que yo creo que me diferencia. Y aquí siempre tengo el ejemplo de una multilatina que nos contrató y el dueño de la compañía se sentó con nosotros a decirnos que conocía él todo el negocio en Latinoamérica. Y sí, lo conocía todo. Lo único que se le había olvidado era enseñárselo a sus vendedores. Entonces, a veces la cosa no es una super tecnología y un super desarrollo, sino simplemente que la gente sepa hacer bien su negocio, conocer su cliente y desarrollar estrategias o valores, propuestas a la medida de nuestros clientes. Muy importante un buyer persona, saber quién es el que nos compra, sea una empresa o sea una persona natural, un consumidor final, conocer lo que le gusta, qué piensa, qué edad tiene, por dónde se comunica, qué red social utiliza. Ahora hay como 12 redes sociales, según leí recientemente, que son líderes en el mundo. Mis hijas utilizan 3, yo utilizo dos, perdón. Entonces es muy difícil y eso es lo que tenemos que hacer. Estar muy pendientes, dependiendo de nuestro tamaño, tenemos más o menos posibilidad de enfrentarlos a los chinos, aliarnos con ellos o simplemente utilizar una estrategia de fidelización que nos permita permanecer en el mercado. Gracias, Álvaro. Si no hay ninguna pregunta, les damos las gracias a nuestros asistentes del día de hoy por su participación. Esperamos que este webinar haya sido de todo su interés, que les dé elementos de información, les dé pistas, porque es lo que queremos hacer con estos webinars, darle pistas a nuestros empresarios de por dónde pueden crecer el negocio, dónde pueden ser más competitivos. Esa es una función que tiene la Cámara, es un servicio de la Cámara para nuestros empresarios. Queremos que se afilien, la Cámara también se sostiene de empresarios afiliados que creen en los desarrollos de la Cámara. Estamos para hacer siempre un tailor-made para cada uno de nuestros afiliados, un traje a la medida de sus necesidades. Así que cuenten con la Cámara, no trabajen solos. Mil gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias a ti, Álvaro, por esta interesantísima información que nos has dado. Y muchas gracias de nuevo. Creo que el señor Hernán habló. Hernán Niño, ¿quería decir algo? Sí, yo tenía una inquietud. Nosotros hacemos productos químicos acá en Colombia y comenzamos una de exportaciones de un producto que nosotros elaborábamos, pero hace 6 años o 7 años, pero tuvimos inconvenientes con un problema seriosísimo que yo no sé si pasa también en el Ecuador, pero aquí en Colombia son las autoridades que realmente son un palo en la rueda para poder sacar productos adelante, porque nos pararon 2 cargamentos que perdimos, 2 envíos que estábamos haciendo a Ecuador. ¿Por qué? Porque a las autoridades colombianas se les ocurrió que teníamos que demostrar que nuestro producto no era, no sé, un precursor químico para drogas o algo, es decir, y esos dos pedidos que necesitaban en Ecuador se perdieron. Entonces, hace 6 años perdimos la motivación. No sé si eso se ha mejorado hoy en día o cómo está eso, cada día peor funcionando nuestras autoridades. Y agradecerles a ustedes por este maratónico y quijotesco trabajo que es establecer relaciones internacionales comerciales. Don Hernán, pues obviamente es muy importante tener en cuenta que Colombia, sobre todo con todo este tema del narcotráfico, tiene en la SAE pues toda una reglamentación muy estricta sobre impo-expo de precursores químicos que fomenten el desarrollo de la elaboración de cocaína y etcétera.
A mí lo particular me da mucha risa porque creo que a los narcotraficantes de verdad nunca les jodan la vida. Por eso tenemos el montón de producción de coca. Pero la Cámara ha hecho un trabajo importante en algunos casos de relacionamiento para algunos afiliados que tenían ese mismo problema, tanto con la DIAN como con la SAE, como lograr ese acercamiento primario a las autoridades para que su exportación pueda ser viable. No es que las cosas hayan cambiado en 6 años, pero sí han cambiado en términos de que hay que establecer ese relacionamiento. La Cámara lo ha hecho en varias oportunidades y la verdad hemos sacado adelante exportaciones que estaban limitadas por el tema de los precursores químicos. Así que lo invito, don Hernán, a contactarse con la Cámara y a ver cómo podríamos nosotros ayudarle en ese proceso de exportar su materia prima a Ecuador de nuevo y hacer negocios con Ecuador. Ni más faltaba primero hacer el contacto de nuevo con el cliente que necesitaba el producto, a ver si lo sigue requiriendo. Y sí, claro, ni más faltaba, esa es la tarea de nosotros los empresarios. Sí, y la tarea de la Cámara es ayudarle a los empresarios en todo ese tema de situaciones que afectan InpoExpo. A diario, don Hernán, a diario le puedo decir que por lo menos una vez a la semana, por lo menos bajito, tenemos un caso de alguno de nuestros afiliados que tiene una expo o una impo parada en frontera por cualquier cosa, porque hoy al funcionario de frontera le dio que era en formato rosado o en fin, o porque también, y tengo que reconocerlo, hay muchos problemas también de información de los agentes aduaneros y nos ha pasado muchas veces que llegamos a la DIAN con este problema, tenemos este cargamento parado en frontera, ¿cómo podemos resolverlo? Y entonces la DIAN revisa y dice, mira, pero es que aquí en el formato el agente de aduanas no puso la información, puso esto mal, en fin. Y ahí es donde entra la Cámara a mediar y a solucionar los problemas que tienen nuestros empresarios con las autoridades respectivas. Así que, don Hernán, ánimo y con mucho gusto le podemos ayudar en este proceso de volver a exportar su producto a Ecuador. Muchas gracias, doctor Oliva, y al doctor Álvaro. Muy interesantes sus acertadas declaraciones. Muy amables. Hay alguien que nos dice que en qué página nosotros podemos tener información. Por favor, en www.camaracolomboecuatoriana.com en nuestra página web. O si no, en nuestros teléfonos de contacto que allí están. Cualquier información que requieran nos la hacen saber y procedemos a ayudarles con los requerimientos que requieran. Ok, ¿y cómo podemos buscar empresas en las que podamos brindarle nuestros productos colombianos? Nada, por favor, comuníquese con la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Nosotros podemos ayudarle a hacer como ese tema de inteligencia de mercado. Necesitamos saber qué productos tienen ustedes y nosotros tratamos de encontrar a quienes les interesan sus productos. Hay un nuevo mensaje. Ok, aquí está. Aquí están todos los correos y los datos de contacto de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. No duden en llamarnos. Bienvenidos. Estamos a su servicio. Son las 10:24. Muchas gracias a todos por su asistencia. Álvaro, de nuevo, mil gracias por este webinar que ha sido muy interesante. Así que nos vemos el próximo último jueves de julio, que es el 27 de julio. Nos vemos otra vez en uno de nuestros webinars sobre inteligencia de mercados. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día para todos.